Esta mañana me he levantado con la ligera inquietud que suele acompañar a los días especiales, pero esta vez era una inquietud extraña que no encajaba del todo con el ambiente festivo. Me llamo Jessica y desde hace muchos años llevo una vida normal, aunque a veces sin sobresaltos con mi marido Michael. Nuestro matrimonio empezó como un cuento de hadas, lleno de amor y apoyo mutuos, pero en los últimos meses algo ha empezado a cambiar. Pequeños desaires, miradas frías, ecos de resentimiento. Hoy, en el día de nuestro aniversario, decidí recordar todos los mejores momentos, hacer planes para el futuro, incluso a pesar de la ligera sombra de duda que a veces parpadeaba en mi corazón. Por la mañana, me quedé largo rato frente al espejo, intentando plasmar la seguridad de la que siempre me había enorgullecido. Elegí un vestido sencillo, de color claro, que siempre resaltaba mi belleza natural, sin aspavientos. En el fondo, esperaba que aquel día nos sirviera a los dos para recordar lo mucho que nos habíamos amado. Michael solía despertarse un poco más tarde, y yo sabía que tenía sus rituales matutinos. Una taza de café fuerte, las noticias en la televisión, unos minutos de reflexión en silencio. Pero ese día esperaba ver su cálida sonrisa, oír sus palabras de ánimo y gratitud por los años que habíamos pasado juntos. Estaba preparando un pequeño desayuno para los dos, colocando cuidadosamente platos y tazas, pensando en cada detalle. Todo tenía que ser perfecto para que ningún detalle estropeara la fiesta. Pensaba en lo mucho que significan las tradiciones para mí, en el hecho de que este día no es solo una fecha en el calendario, sino un símbolo de todo lo que hemos vivido juntos. A pesar de que las últimas semanas habían sido difíciles para los dos, me obstiné en creer que hoy podría recuperar esa cercanía perdida. Era temprano por la mañana fuera de la ventana. La luz apenas empezaba a filtrarse a través de las cortinas y podía sentir la anticipación de algo importante creciendo con cada momento que pasaba. Había recuerdos silenciosos de desacuerdos pasados, pero intenté conscientemente ahogarlos con pensamientos positivos. Cada pequeña cosa, desde el aromático café hasta el tranquilo susurro de las hojas al otro lado de la ventana, me parecía una señal de que la vida seguía y a pesar de todas las pruebas, podía encontrar fuerzas para nuevos comienzos. Un par de horas antes de la llegada de Michael, ya estaba casi instalada en el salón, donde pequeños regalos y flores, el símbolo de nuestra fiesta, estaban sobre la mesa. Todo parecía destinado a la alegría. Reflexioné sobre lo a menudo que en la vida nos olvidamos de apreciar los pequeños momentos, y hoy decidí que estaría atenta a cada instante. Pero en el fondo de mi mente me inquietaba la sensación de que algo iba mal, como si un delgado hilo de tensión hubiera empezado a romper el idilio familiar. No sabía exactamente qué presagiaba el día, pero sentía que el destino había decidido ponerme a prueba. En el silencio de las horas previas al amanecer, mi corazón latía deprisa y me preguntaba si hoy podría ser un momento decisivo en mi vida. Me parecía que detrás del idilio exterior había algo que aún no podía comprender, pero que podría cambiarlo todo. Estos pensamientos me acompañaban mientras esperaba la llegada de Michael, sin saber que mi vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Cuando el reloj de la mesa de la cocina indicó que era la hora, sentí cierto nerviosismo esquivo mezclado con expectación. Michael siempre había sido puntual y yo me había acostumbrado a su ritmo habitual, conversaciones tranquilas durante el desayuno, intercambios de miradas que hablaban más que las palabras. Hoy, sin embargo, esperaba ver en él la calidez que siempre me había alegrado el corazón. Pero esta vez algo era diferente. Noté cómo su calma habitual parecía dar paso ligeramente a la reflexión. Mientras servía el desayuno, mis pensamientos revoloteaban entre recuerdos de años felices y la angustia de que las últimas semanas hubieran estado llenas de fríos silencios y reticencias.
Intenté encontrar una explicación racional a la tensión que se respiraba en el ambiente. Tal vez fuera el trabajo, o quizá me estaba preocupando demasiado por las cosas más insignificantes. Sin embargo, por dentro todo decía lo contrario. Algo importante estaba a punto de suceder. Recordando nuestras primeras citas, cuando Michael siempre había sido capaz de hacerme reír, sonreí involuntariamente, tratando de recuperar la confianza en mí misma. Esperaba en silencio que hoy pudiera reavivarse la chispa que una vez había ardido en nuestra relación. Pero cada movimiento, cada sonido, parecían presagiar un cambio que aún no podía reconocer. La luz fuera de la ventana se hizo más fuerte, y con ella mi confusión interior. Cuando Michael entró por fin en casa, estaba casi dispuesta a abrazarle, esperando que hoy fuera un día de alegría y calidez. Pero su mirada, fría y distante, hizo que mi corazón se hundiera. No dijo una palabra de inmediato, sino que se acercó en silencio, como si estuviera decidiendo algo en su interior. Sentí una brecha invisible entre nosotros que no podía salvarse con meras palabras. Las preguntas bullían en mi interior. ¿Qué había pasado? ¿Por qué era así? ¿Dónde había quedado nuestra intimidad? Intenté captar indicios en sus ojos, pero solo reflejaban alienación y distanciamiento. En ese momento, me di cuenta de que un día que debería haber estado lleno de alegría, se había convertido en otra cosa, inquietante, aterrador. Tratando de mantener la calma, le invité a sentarse a la mesa, con la esperanza de que en una conversación tranquila pudiéramos recuperar el calor que habíamos perdido. Pero el silencio, acompañado de comentarios ocasionales y fríos, no hizo sino aumentar mi sensación de soledad. Me temblaban las manos mientras servía café en las tazas. Era algo tan poco habitual en mí, porque normalmente controlaba cada detalle, sin dejar que mis emociones se apoderaran de mí. Miré a Michael, intentando encontrar una respuesta en su mirada, pero en su lugar todo lo que vi fue distanciamiento y una subestimación que empezó a pesarme como un gran peso. En mi interior crecía la sensación de que hoy sería un día decisivo. Fuera cual fuera el resultado, nada volvería a ser igual. En el silencio de la cocina sentía que el tiempo pasaba lentamente, cada momento lleno de la premonición de la tormenta que se avecinaba. Intenté ordenar mis pensamientos, comprender lo que había ocurrido y cómo seguir viviendo en este mundo desconocido, donde la intimidad familiar daba paso a la fría alienación. Y en ese mismo momento, no podía imaginar lo profundamente que cambiaría todo lo que conocía de nuestra vida. Fue tan repentino que apenas tuve tiempo de darme cuenta de lo que estaba ocurriendo. En medio de una cena tranquila, cuando empezaba a albergar la esperanza de que nuestra reticencia diera paso poco a poco a una conversación franca, la puerta se abrió bruscamente y Michael entró, no solo, sino acompañado de una mujer. Su mirada era directa y segura, su voz fría y distante. Sin más preámbulos, Michael pronunció las palabras que resonarían en mi alma durante años. «Vete esta noche». En ese momento, el mundo a mi alrededor pareció congelarse. El tiempo se detuvo y el dolor y la conmoción invadieron cada célula de mi cuerpo. No podía creer lo que oía. Las preguntas se agolpaban en mi mente. ¿Cómo es posible? ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué se atrevió a cometer un acto tan brutal justo en nuestro día, el día en que se suponía que celebrábamos nuestro aniversario? Mi corazón se aceleraba, mis manos empezaban a temblar y mi mente se negaba a aceptar esta terrible realidad. Todos los recuerdos de nuestros años juntos, las risas, las caricias tiernas, las promesas de amor eterno, se convirtieron de repente en un amargo presentimiento del final. Sentí como si toda mi vida se pusiera patas arriba y cada momento pasado con Michael perdía su antiguo significado. Mi reacción fue inmediata, pero paralizante al mismo tiempo. Al principio intenté fingir que no pasaba nada y seguí sentada a la mesa como en un sueño, pero la voz en mi interior seguía ahí. El dolor y el resentimiento eran tan abrumadores que ya no podía fingir indiferencia.
Las palabras de Michael sonaban como una sentencia de la que no había escapatoria. La mujer que estaba a mi lado, a la que solo reconocí por su fría mirada y su inocultable seguridad en sí misma, era la encarnación de algo que nunca había esperado de mi marido. Todo a mi alrededor parecía extraño e irreal. Los invitados que se encontraban en la sala se quedaron paralizados. Alguien intentó calmar la tensión, pero el ambiente era como una tormenta silenciosa que crecía a cada segundo. Sentía que todo dentro de mí se apretaba de dolor, y lo único que me quedaba era el deseo de comprender cómo habíamos llegado a este punto, cuando mi vida se había convertido en una serie de traiciones y mentiras. Cada palabra que decía Michael sonaba como un cuchillo clavado en mi espalda, y su mirada de indiferencia me decía que todo lo que habíamos tenido no era más que una ilusión. La cabeza me daba vueltas. Intentaba encontrar explicaciones, recordar las pequeñas cosas que podían presagiar semejante desenlace, pero mi mente se negaba a aceptar el hecho de la aventura y sentí que el tiempo se ralentizaba, permitiéndome vivir cada segundo de esta pesadilla en una repetición interminable. Sentada a la mesa, intenté recordar distraídamente cuándo se había torcido todo, cuando el primer indicio de distanciamiento, la frialdad de Michael, había sido el precursor del horror de hoy. El dolor se mezcló con la rabia y me di cuenta de que las palabras nunca podrían devolverme los momentos de felicidad perdidos. En ese momento me di cuenta de que todo había cambiado para siempre y tuve que tomar una decisión. Aceptar el dolor o encontrar la fuerza para resistir la traición que había llegado en el peor momento posible. Después de ese momento aterrador en el que las palabras de Michael resonaron en mi alma, sentí que mis entrañas hervían de resentimiento y dolor. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a estallar, y mis manos empezaron a temblar de rabia e impotencia. Me quedé quieta, intentando ordenar mis pensamientos, pero cada momento me traía nuevas oleadas de traición. El mundo que me rodeaba parecía hundirse en un espacio turbio e impersonal donde no había lugar para la alegría ni el consuelo. Me levanté de mi asiento, como bajo la influencia de una fuerza desconocida, y en voz baja, casi tímidamente, le pedí a Michael que me explicara su comportamiento. Pero su respuesta fue tan fría y distante como su mirada. Bajó los ojos, como si no quisiera mirarme a los ojos, y pronunció unas palabras en voz baja, apenas audibles en medio del silencio general. Cada frase parecía un intento de justificar lo que yo no podía aceptar. Justificar la traición que me había sobrevenido en el momento más solemne. Todo dentro de mí gritaba. Me sentía devastada y abandonada, como si toda mi vida hubiera sido una mentira. Estábamos sentados uno frente al otro y, en este enfrentamiento silencioso, las palabras ya no importaban. Intenté encontrar fuerzas para hacer preguntas, para averiguar dónde había estado el error, pero en lugar de respuestas, solo recibí una fría indiferencia. Era como si Michael hubiera decidido hacía tiempo que todo había terminado entre nosotros y no tuviera intención de hablar de nada. Haciendo acopio de voluntad, me dirigí a una pequeña habitación donde pudiera estar sola. A solas, empecé a recordar todos aquellos momentos en los que habíamos sido felices, en los que nuestras promesas habían sonado sinceras y nuestras miradas habían estado llenas de amor. Pero esos recuerdos ahora me parecían lejanos e irreales, como si pertenecieran a otra persona. La amargura de la traición se mezclaba con la determinación interior. Me di cuenta de que era imposible seguir viviendo en ese estado. Me senté en el frío suelo, abrazada a la almohada, y poco a poco me di cuenta de que me enfrentaba a algo más que un dilema. Estaba en una encrucijada en la que tenía que tomar una decisión que podía cambiar toda mi vida. El sentimiento de humillación fue sustituido por una feroz determinación. Empecé a susurrarme en voz baja que no me permitiría ser una víctima, que no pondría mi vida en manos de alguien que no sabía apreciarme.
Pensamientos sobre el futuro se agolparon en mi cabeza y recordé que tenía un poder del que nunca me había dado cuenta, el poder de tomar decisiones, de cambiar mi destino. Michael siempre había pensado que yo dependía de él, que mi vida giraba en torno a su éxito y su opinión. Pero en ese momento me di cuenta de que tal vez había llegado el momento de demostrarle que era capaz de tomar el control, aunque eso supusiera un cambio doloroso. A medida que los primeros minutos tras el incidente se fueron convirtiendo en un silencio angustioso, sentí que algo nuevo empezaba a despertar en mí. El deseo de actuar, de hacer frente a esta injusticia. Sentada en la habitación a oscuras, pensé en cuántas veces había guardado silencio antes, tratando de mantener la ilusión de estabilidad, y cuánto tiempo había soportado la injusticia solo para escuchar esas fatídicas palabras. Pero hoy todo había cambiado. Me di cuenta de que ya no podía seguir siendo cautiva de mis miedos y mis dudas. Mis pensamientos se dirigieron al trabajo, el lugar donde siempre había sido fuerte e independiente. Allí podía demostrarme a mí misma y a los demás que no era una mujer débil y dependiente que se dejaba manipular fácilmente. Recordé todos aquellos momentos en los que tomé decisiones difíciles, en los que construí mi carrera por mí misma, a pesar de todos los obstáculos. Y de repente apareció ante mí una idea que parecía una prolongación natural de mi despertar interior. Decidí que mañana, en cuanto amaneciera un nuevo día, tomaría una decisión que daría un giro a toda nuestra vida. Ahora, en esta oscuridad, me levanté lentamente, tratando de reunir toda mi determinación y confianza. Sabía que tenía un duro camino por delante, un camino en el que tendría que afrontar las consecuencias no solo de una traición personal, sino también de la destrucción de una forma de vida. Pensé en Michael, en cómo debía de estar ahogándose ahora mismo en sus propias excusas, sin darse cuenta de lo que mi silencio le había hecho. En mi cabeza ya se estaba formando un plan, no un plan instantáneo, sino un plan que demostraría a todo el mundo que ya no estaba dispuesta a seguir aguantando el engaño. Imaginé que mañana, al llegar al trabajo, tomaría una decisión que sacudiría al mundo entero. La idea me llenó tanto de miedo como de una inevitable determinación. Sentía que dependía de mí elegir en quién me convertiría después de esta traición. Todo lo que antes parecía inmutable estaba ahora en entredicho, y sentí que había llegado el momento de reconstruir mi vida como siempre había querido que fuera. Al levantarme de la silla, miré por la ventana, donde empezaba a amanecer un nuevo día. Su luz suave pero persistente me pareció un símbolo de esperanza y cambio. Me prometí en silencio que mañana todo sería diferente, no porque pudiera recuperar el pasado, sino porque encontraría la fuerza para empezar a vivir de nuevo, por muy cruelmente que me hubieran tratado. Ese pensamiento se convirtió en un faro que me señaló el camino a través de la oscuridad del engaño y el dolor. En ese momento, sentada a solas, me di cuenta de que ya no dejaría que nadie dirigiera mi vida. Aunque me esperaban decisiones difíciles y cambios posiblemente dolorosos, ya no sentía miedo. En mi corazón había una fuerte conciencia de que podía protegerme y cambiar todo lo que había sido destruido. Mañana empezaría un nuevo capítulo de mi vida, un capítulo en el que ya no toleraría la traición y en el que mi fuerza sería primordial. Cuando se hizo de noche después de aquel terrible día, seguía sin poder dormir. Tumbada en la oscuridad, escuchaba mi propia respiración acelerada e intentaba ordenar los pensamientos que seguían arremolinándose en mi cabeza como un torbellino. Los recuerdos de la traición de Michael, la forma en que había traído a una mujer extraña a nuestra casa, como desprovista de todo calor, se agitaban, y cada vez sentía como si todo mi mundo volviera a desmoronarse. Este dolor, mezclado con rabia, me hizo darme cuenta de que seguir existiendo en este estado era sencillamente inaceptable. Recordé cuántas veces antes me había escondido tras una máscara de calma, aceptando en silencio los golpes del destino, pero ahora nacía en mí algo nuevo, la determinación de actuar. Pensé en el trabajo,
donde siempre había tenido confianza, donde mi competencia me daba el poder de tomar decisiones trascendentales. Michael siempre había pensado que yo dependía de él, que mi fuerza residía únicamente en cuidar de mi familia, pero hoy me di cuenta de que era en la oficina donde podía recuperar el control de mi vida. La decisión era insoportablemente clara. Mañana, en cuanto amaneciera, utilizaría mi poder para poner fin a sus mentiras y engaños, empezando por lo más importante: le despediría de su trabajo. Imaginé cómo reaccionarían mis colegas, conocedores de mi carácter y profesionalidad, ante semejante declaración. Me parecía que no se trataba solo de una venganza, sino de un acto de liberación, una ruptura con el pasado que me arrastraba. Me vinieron a la mente imágenes de Michael sentado en el cubículo de una oficina mientras sus superiores se le acercaban con los papeles de su despido. Imaginé su cara contorsionada por la conmoción y el arrepentimiento, y cómo se daría cuenta de que sus acciones habían tenido consecuencias de largo alcance. El pensamiento me calentó. Me produjo una sensación fría pero poderosa. Me levanté lentamente de la cama, sintiendo que la determinación llenaba cada célula de mi cuerpo. En la cocina, a la tenue luz de la lamparilla de noche, me senté a la mesa y empecé a planear lo de mañana. Recordé cómo Michael solía asegurarse de que todo fuera perfecto, cómo hacíamos planes juntos y soñábamos con el futuro, pero ahora esos sueños estaban en ruinas. Recapitulé en mi mente cada pequeño agravio, cada palabra perdida, cada momento de frío silencio, y todo confluyó en una única realización: no toleraría más la traición. A través del dolor y el resentimiento, sentí que dentro de mí se despertaba el deseo de vivir para mí, no para él. Me imaginé caminando mañana por los pasillos de la oficina con confianza, tomando la palabra en la reunión y anunciando su despido. Era casi surrealista, porque siempre había pensado que nunca podría estar en el papel de un jefe estricto, pero ahora tenía que demostrar que podía defender mi honor y mi independencia. La noche se alargó, y cada minuto era una lucha, pero sabía que ya había tomado mi decisión. La determinación maduró en mi interior, y aunque aún me brotaban lágrimas de los ojos, no pude evitarlo. Eran lágrimas de liberación. Pensé en Michael, en lo mucho que se había acostumbrado a mi tolerancia y en cómo sus acciones se volverían ahora en su contra. Este nuevo giro del destino prometía un cambio, y yo no podía dar marcha atrás al reloj. Estaba amaneciendo lentamente, y por fin sentí que todo dentro de mí empezaba a calmarse. Sabía que mañana sería un día crucial, y que todo lo que antes parecía inquebrantable ahora estaría en juego. En la tranquilidad de la noche, me prometí a mí misma que nunca más sería víctima de las circunstancias, que nunca más dejaría que nadie arruinara mi vida. La mañana llegó fría y clara, como si la propia naturaleza hubiera avisado del cambio. Me levanté antes de lo habitual, sintiendo una extraña calma entrelazada con determinación. Hoy era el comienzo de una nueva etapa, y cada minuto parecía lleno de significado. Mientras el resto de la casa seguía durmiendo, yo ya estaba sentada en mi escritorio, revisando papeles y planeando la próxima reunión de la oficina. Mis pensamientos se centraban en cómo formular mis palabras para que nadie pusiera en duda mi firmeza y profesionalidad. Mis compañeros de la empresa siempre me habían respetado por mi capacidad para tomar decisiones difíciles, y hoy iba a demostrar que los sentimientos personales no deben interponerse en el trabajo. Michael, mi marido y compañero de trabajo, hacía tiempo que había dejado de ser solo un amigo íntimo. Se había convertido en un símbolo de traición que ya no estaba dispuesta a tolerar. Por mi mente pasaron pensamientos sobre cómo sus acciones con Amanda, la misma mujer que había invadido nuestra casa, habían sido la gota que colmó el vaso. Las cosas tenían que cambiar ya. Caminé por el pasillo de la oficina, sintiéndome segura a cada paso. Intercambié saludos con mis compañeros y traté de mantener la apariencia de una mujer tranquila y serena,
aunque por dentro me bullía la determinación e incluso una pizca de amargura. En la reunión, que empezó exactamente como estaba previsto, me levanté y, haciendo acopio de todas mis fuerzas, empecé a hablar. Los ojos de todos los presentes estaban fijos en mí, y en ese momento sentí que cada frase que decía era trascendental. Queridos colegas, empecé, hoy quiero anunciar una decisión que espero sea entendida por todos nosotros como un paso necesario para el futuro desarrollo de nuestro colectivo. Mi voz era firme y mi mirada firme. Expuse la situación sin entrar en detalles personales, pero dejé claro que la confianza y la honestidad son la base de cualquier relación, ya sea familiar o laboral. Mis palabras sonaron como un juicio sobre Michael, quien, como ya sabía, ocupaba un puesto de responsabilidad en la empresa. Cada mirada que le dirigía, cada palabra que decía, tenía ahora peso. Anuncié que, debido a la violación de las normas y principios corporativos que siempre habíamos respetado, había decidido rescindir el contrato de trabajo del empleado que no cumplía dichas normas. Se hizo un silencio tenso en la sala y vi cómo las caras de mis colegas pasaban de la sorpresa a una ligera condena. En el fondo, sabía que esta medida no era solo un castigo, sino una oportunidad para demostrar que ya no permitía que las relaciones personales se infiltraran en la esfera profesional. Después de la reunión, varios miembros del personal se me acercaron para expresarme su apoyo. Sus palabras de aliento fueron cálidas y sentí que había hecho lo correcto, a pesar de todo el dolor y las dudas que a veces me visitaban a solas. La puerta de mi despacho se cerró lentamente tras de mí y me permití descansar un momento, recordando cuánto tiempo había soñado con independizarme y recuperar el control de mi vida. En ese momento me di cuenta de que no había vuelta atrás. El Michael que una vez había amado ya no podría influir en mi mundo. Mi decisión era definitiva y aunque me esperaban momentos difíciles, ya no tenía miedo de afrontar el cambio. Cada minuto de esta mañana confirmaba mi determinación y sabía que había llegado el momento de la verdad. A lo largo del día, la oficina estuvo envuelta en una extraña mezcla de tensión y desconcierto. Los rumores se extendieron rápidamente por los pasillos y, aunque muchos intentaron excusarse por lo sucedido, pude ver condena y sorpresa en sus ojos. El propio Michael reaccionó ante mi despido. Su falta de confianza y su evidente confusión revelaron brevemente su estado interior, que durante tanto tiempo había intentado ocultar tras una fachada de indiferencia. Más tarde, de camino a casa, sonó mi teléfono. El nombre de Michael apareció en la pantalla. Me quedé paralizada por un momento, sintiendo que mi interior se tensaba por la ansiedad y la incertidumbre, pero luego contesté, tratando de mantener la calma. La voz de Michael era tranquila y casi rota. Jessica, no me esperaba esto. ¿Qué está pasando? En ese momento me di cuenta de que su conmoción y su arrepentimiento no eran tanto el resultado de un drama personal como de haberse dado cuenta de las inevitables consecuencias de sus actos. Le expliqué con calma que las acciones que habían llevado a una violación de las normas corporativas y, lo que es más importante, a una ruptura de la confianza, requerían una acción decisiva. Mis palabras sonaban como un veredicto, sin posibilidad de volver al statu quo anterior. La conversación fue breve, pero cargó con el peso de la pérdida de lo que una vez nos había unido. Podía sentir cómo se filtraba en cada frase de Michael la conciencia de que no solo había perdido su posición profesional, sino también la oportunidad de hacer las cosas bien. El día avanzaba y dentro de la oficina se reflexionaba en silencio sobre lo sucedido. Tuve que responder a las preguntas de mis compañeros, consolar a los que estaban preocupados por el ambiente en el equipo y al mismo tiempo intenté no mostrar lo personal que se había convertido para mí este suceso. Pero cada palabra, cada breve saludo me recordaba lo mucho que habían cambiado nuestras vidas.
Por un lado, sentí una oleada de fuerza y confianza. Se acabó la debilidad, la esclavitud ante mis sentimientos. Por otro lado, seguía ardiendo en mí una llama de tristeza por la ilusión de nuestra familia. Mientras conducía de vuelta a casa, miraba por la ventanilla del coche pensativa, viendo reflejos de calles familiares que ahora parecían diferentes, como si una fina capa de cambio las hubiera envuelto. Mi mente daba vueltas a pensamientos sobre el futuro, sobre cómo serían mis futuras relaciones, cómo mantendría la independencia por la que había luchado toda mi vida. Michael, a quien antes había considerado un pilar de fortaleza, era ahora un símbolo de traición que no podía perdonar ni olvidar. De camino a casa, me detuve en la cafetería que visitaba a veces para distraerme. Con una taza de café fuerte, intenté recuperar el equilibrio interior, dándome cuenta de que me esperaban muchas más pruebas, pero ya no las temía. El miedo había retrocedido ante la determinación que ahora guiaba cada uno de mis actos. El regreso a casa fue un momento de silencio y reflexión. En el piso vacío, donde aún perduraba el eco de la cena pasada, intenté recoger todos los fragmentos de mi alma. Los recuerdos de cómo ayer la casa había estado llena de risas y planes comunes parecían ahora lejanos e irreales. Me senté en una silla junto a la ventana y me quedé mirando el amanecer que se abría paso a través de las cortinas. Este nuevo día prometía cambios, pero fuera lo que fuese, no había forma de detenerlo. Las preguntas no dejaban de rondar por su cabeza. ¿Y ahora qué? ¿Cómo sobrevivir a esta ruptura, que a la vez había destruido todo entre nosotros y abierto el camino a la libertad? Recordé cuántas veces había aceptado en silencio los golpes del destino, y me di cuenta de que ya no estaba dispuesta a vivir a la sombra de los errores de los demás. Ahora todo dependía solo de mí, de mi deseo de seguir adelante y construir una nueva vida, libre de mentiras y traiciones. Por la noche, cuando el silencio envolvía la casa, decidí escribir una larga carta en la que expresaba todos mis pensamientos y sentimientos. Me dirigí no solo a Michael, sino también a mí misma, para recordarme que no permitiría que nadie me humillara y destruyera mi equilibrio interior. La carta estaba llena de dolor, pero también de determinación y firmeza. Sabía que mi relación con Michael no volvería a ser la misma, que había una ruptura entre nosotros que no podía arreglarse con una simple disculpa. Al día siguiente iba a discutir con abogados y asesores financieros los detalles de la división de bienes, porque ahora todo iba a cambiar en mi vida. Tenía sentimientos encontrados, la tristeza de la pérdida y la alegría de tomar las riendas de mi destino. Sabía que iba a tener conversaciones difíciles, tal vez incluso procedimientos judiciales, pero me di cuenta de que era mejor pasar por el dolor ahora que vivir el resto de mi vida en la incertidumbre y la dependencia. En el silencio de mi despacho volví a leer la carta, sintiendo que mi alma se liberaba cada vez más del peso del pasado con cada línea. La decisión estaba tomada. No más compromisos. No más intentar mantener la ilusión de la felicidad en aras de las expectativas de los demás. Sentía que, a pesar de todas las pruebas, ahora podía empezar a vivir por mí misma. Mi futuro no estaría determinado por las acciones de otras personas, sino por mi propia voluntad y deseo de lo mejor. Cada minuto de aquella noche era un paso hacia un nuevo comienzo, y mientras cerraba los ojos, me permitía soñar cómo recuperaría mis sueños y esperanzas perdidos, cómo dejaría de mirar atrás. Ahora sabía que todo lo que había pasado pertenecía al pasado y que me esperaba una vida de oportunidades y libertad. La noche siguiente, después de mi decisivo discurso en la oficina, cuando las llamadas y las preguntas se habían calmado, volví a casa cansada, pero también con un poco de esperanza en el corazón. La casa me recibió con un ambiente tranquilo, casi vacío. Michael se había ido, dejando tras de sí solo un eco de pesar tácito. La habitación que hasta hacía poco había sido un hervidero de sueños compartidos estaba ahora en silencio, llena del peso de la ruptura y de la novedad del cambio.
Me senté a la mesa del salón y empecé a plantearme qué pasaría a continuación. Por un lado, el dolor de la pérdida parecía insoportable. Por otro, sentía que había adquirido cierto control sobre mi destino. La decisión de despedir a Michael de su trabajo no era solo una venganza, sino también un acto de amor propio. Ahora podía construir mi vida sin recordar sus errores, sin depender de su debilidad y su infidelidad. Los recuerdos de nuestros días felices, risas, abrazos cálidos, planes juntos, fueron sustituidos por la constatación de que ahora pertenecían al pasado, que no podía volver. En este nuevo estado empecé a imaginar cómo sería mi futuro, imágenes de nuevos encuentros, nuevas oportunidades, y aunque me esperaban momentos difíciles, ya no les tenía miedo. Michael no parecía saber a dónde ir. Sus llamadas eran poco frecuentes y su voz solo sonaba pesarosa. No esperé una explicación, no busqué apoyo, porque sabía que ahora mi vida estaba en mis manos. Por la noche, mirando viejas fotos, recordé los momentos en que había soñado con la libertad y la independencia. Esos sueños ya no parecían fantasías, sino realidades que estaba dispuesta a cumplir. Esbocé un plan para las próximas semanas. Reuniones con amigos, viajes largamente esperados, nuevos proyectos en el trabajo que me ayudarían a recuperar la confianza en mí misma. Mi corazón, aunque herido, empezó a latir más rápido con la anticipación del cambio. Aquella noche no pude dormir durante mucho tiempo. Los pensamientos sobre el futuro se alternaban con los recuerdos del pasado y cada momento parecía una lección importante. Me di cuenta de que tenía un duro camino por delante, pero no tenía sentido compadecerme de mí misma. Michael había perdido su lugar no solo en la empresa, sino también en mi corazón, y con razón, pensé. Mientras la ciudad se adentraba en la oscuridad de la noche, me dije en voz baja. Mi decisión era definitiva y, a pesar de todas las dificultades, sentí que en ese momento era verdaderamente libre. Cada latido de mi corazón me recordaba que la vida continúa y yo estaba dispuesta a acogerla con los brazos abiertos, a pesar de las traiciones y el dolor del pasado. La mañana del nuevo día trajo una sensación de renovación largamente esperada, como si la propia naturaleza hubiera decidido darme la oportunidad de empezar de nuevo. Al despertarme temprano, sentí los primeros y suaves rayos del alba colarse entre las cortinas, iluminando mi habitación con una suave luz que envolvía todo a su alrededor de calidez y calma. Sentada junto a la ventana, observé cómo la ciudad despertaba lentamente. En ese momento me di cuenta de que había llegado el momento de dejar atrás todo el dolor y el resentimiento acumulados durante los últimos meses y adentrarme con valentía en un nuevo futuro. Cuando me miré al espejo, no me vi como una mujer atormentada y consumida por la amargura, sino como una persona fuerte y segura de sí misma que había sobrevivido al golpe más duro del destino. Cada arruga, cada línea de mi cara contaba ahora la historia de mi transformación, y me sentía orgullosa de haber encontrado la fuerza para levantarme de aquel fatídico día en que Michael, mi ex marido, había traído a Amanda a casa y le había dicho fríamente: «Márchate esta noche». Aquellas palabras habían dejado una profunda cicatriz en mi alma como una cuchilla cortante, pero habían sido el impulso que me había hecho decidirme a empezar una nueva vida libre de mentiras y traiciones. Preparé tranquilamente el desayuno: huevos revueltos, zumo recién exprimido y café aromatizado. Cada pequeña cosa me parecía un símbolo de un nuevo comienzo, que me recordaba que la vida continúa, pase lo que pase. Junto a la mesa, abrí el viejo cuaderno donde anotaba mis sueños y objetivos y releí las páginas llenas de esperanza y determinación. Estas líneas me sirvieron de recordatorio de que cada dificultad, por dolorosa que sea, tiene el poder de hacerme más fuerte y cada nuevo día una oportunidad para el cambio. He estado pensando mucho en la importancia de confiar en mí misma, escuchar a mi corazón y no dejar nunca que el miedo gobierne mi vida.
Las lágrimas y las noches en vela de ayer dieron paso a una tranquila confianza en que merezco la felicidad y puedo construir una vida según mis propias reglas. Mientras paseaba por las calles desiertas de la mañana, sentí cómo el aire fresco llenaba mis pulmones y cada paso me acercaba más a un futuro libre de las ataduras del pasado. En esos momentos sentí que el cambio era inevitable y que mi alma estaba lista para desplegar sus alas y volar hacia nuevas posibilidades. De vuelta a casa, agradecí cada minuto del nuevo día, prometiéndome a mí misma que nunca más dejaría que el dolor y el resentimiento definieran mi camino. Mi corazón se llenó de una fuerza silenciosa pero ineludible que me inspiró para afrontar el futuro con optimismo y determinación. Este amanecer simbolizaba para mí el comienzo de un nuevo capítulo en el que crearía mi propio destino, guiada por mis propios deseos y sueños, dejando atrás todo lo que me arrastraba. Día tras día, crecía en mí una sensación de confianza y me di cuenta de que había llegado el momento de compartir mis experiencias con alguien en quien pudiera confiar. Por eso concerté una cita con Linda, mi amiga de toda la vida, con la que siempre habíamos podido hablar de todo sin formalismos. Nos reunimos en una acogedora cafetería, donde la música tranquila y el aroma a café recién tostado creaban una atmósfera de sinceridad y apoyo. En una pequeña mesa, me sinceré con Linda, contándole el fatídico día en que Michael me había traicionado y cómo había pasado por un dolor que nunca parecía remitir. Linda me escuchó atentamente, de vez en cuando me tocaba suavemente el brazo, y su mirada me dijo que no estaba sola en esta batalla. Hablamos durante mucho tiempo, y cada apoyo, cada palabra alentadora me ayudó a darme cuenta de que incluso después de las pruebas más difíciles, uno puede encontrar la fuerza para renacer. Le conté cómo me sentía, lo difícil que fue aceptar la traición, y cómo me di cuenta de que había llegado el momento de dejar atrás el pasado para empezar a construir un nuevo futuro. Sus palabras me reconfortaron y me inspiraron. Tras reunirme con Linda, tomé la importante decisión de buscar ayuda profesional. Tras reservar una consulta con un psicólogo, me di cuenta de que era hora de aprender a gestionar mis emociones en lugar de dejar que ellas me gestionaran a mí. La primera sesión fue una auténtica prueba. Tuve que recordar todos los momentos dolorosos, abrir mi alma y confesar mis miedos más profundos. Sin embargo, una psicóloga atenta y comprensiva me ayudó a ver que cada dolor es una lección y cada prueba puede convertirse en la base de un yo nuevo y fuerte. En las semanas siguientes, me reuní regularmente con la psicóloga. Cada encuentro me dio nuevas herramientas de autoayuda, me ayudó a comprenderme y a aprender a dejar atrás viejas heridas. Empecé a llevar un diario en el que escribía mis pensamientos, mis miedos y mis pequeñas victorias. Estas anotaciones se convirtieron en mi estrella guía, recordándome que incluso en los momentos más oscuros siempre hay luz al final del túnel. Por la noche, cuando volvía a casa después de una sesión, podía sentir cómo la paz se iba asentando poco a poco en mi interior. El peso de las heridas y las pérdidas del pasado daba paso a la claridad, y podía imaginar con confianza un futuro lleno de nuevas oportunidades y emociones brillantes. Este periodo de cambio fue el punto de partida en el que me di cuenta de que la vida continúa, y cada nuevo día es una oportunidad para ser mejor. Me prometí a mí misma que valoraría cada momento, cada lección que me diera el destino, y que nunca más dejaría que el pasado eclipsara mi presente. Un día, al volver a casa después de un día especialmente estresante en el trabajo, vi de repente a Michael en una concurrida calle de la ciudad. Su figura, de pie en la parada del autobús, me llamó inmediatamente la atención. En sus ojos vi incertidumbre y un tímido arrepentimiento, emociones que probablemente llevaba mucho tiempo intentando ocultarse a sí mismo y a los demás. Me detuve un momento, sintiendo que se me removían las entrañas al mezclarse los recuerdos de momentos felices juntos con el dolor de la traición y la amargura de la pérdida.
Parecía intentar recomponerse, frotándose las manos con nerviosismo y mirando repetidamente a su alrededor, como si buscara algo familiar entre la multitud o, por el contrario, temiera enfrentarse a la realidad. Nuestras miradas se cruzaron y una chispa de aquellos viejos tiempos brilló en sus ojos, pero fue inmediatamente sustituida por un profundo sentimiento de vergüenza. Me acerqué a él tratando de mantener una fría resolución y le dije en voz baja: «Michael, creía que ya te habrías dado cuenta. Nuestros caminos se han separado». Le tembló la voz e intentó decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Estábamos en medio del bullicio de la ciudad y, a pesar del ruido de los coches y el parloteo de los transeúntes, había un extraño silencio entre nosotros. Le pregunté por qué había elegido ese momento en particular para reunirse, por qué había decidido salir a la calle sin esconderse en las sombras ni tratar de encontrar excusas para sus actos. Empezó a hablar de lo duro que se le había hecho prescindir de su modo de vida habitual, de cómo se había dado cuenta de sus errores, pero no había arrepentimiento sincero en su voz, solo una tímida pérdida y desesperación. Me pareció que todas sus palabras eran un intento de traer de vuelta el pasado, que ya se había ido para siempre. Le escuché atentamente, y cada una de sus excusas me sonó como el eco de un capítulo ya concluido. En mi interior todo daba vueltas, afloraban recuerdos de días felices y, al mismo tiempo, fragmentos de dolor del fatídico día en que su frialdad había destrozado a nuestra familia. Me di cuenta de que este encuentro fortuito era mi último acto de liberación. Declaré con firmeza que ya no quería oír hablar de sus arrepentimientos ni de sus intentos de recuperar lo que ya había perdido. Di media vuelta y seguí caminando. Cada paso que daba lo sentía como una liberación y mi alma se sentía más ligera a cada momento que pasaba, dejando atrás todas las viejas heridas. En ese momento me di cuenta de que el pasado a veces intenta alcanzarnos cuando menos lo esperamos, pero solo el valor y la determinación nos permiten seguir adelante. Este encuentro fue mi despedida definitiva de lo que fue y el comienzo de una nueva vida que estoy construyendo por mí misma, sin la participación de quienes me hicieron daño. Pronto llegó el momento que había temido durante tanto tiempo: conocer a mi único hijo. A pesar de todo el dolor y la pérdida que había experimentado, sabía que su inocente corazón merecía ser protegido de todas estas tormentas. Acordamos reunirnos en un pequeño y acogedor parque donde el aire fresco, el susurro de las hojas y las risas de los niños creaban una atmósfera de paz. En cuanto le vi, mi corazón se estrujó de ternura y sentí en mi interior un amor maternal capaz de curar cualquier herida. Estaba de pie junto al columpio, un poco avergonzado, jugando con un juguete, y su mirada, llena de curiosidad y tranquila ansiedad, se encontró con la mía. Me acerqué suavemente y, abrazándole, intenté explicarle por qué ahora las cosas eran diferentes en nuestra familia. «Cariño, papá no está con nosotros ahora», le dije en voz baja y tranquilizadora, intentando que la oleada de tristeza no le invadiera. Su tímida pregunta, ¿por qué?, me hizo reunir todas mis fuerzas para responderle con sencillez y claridad, sin entrar en detalles que pudieran dejar una huella permanente en su alma. Le dije que a veces los adultos cometen errores y que las relaciones pueden cambiar, pero el amor de una madre sigue siendo el mismo. Le hablé de que, pasara lo que pasara, yo siempre estaría a su lado, protegiéndole y apoyándole para que se sintiera seguro. Dimos un paseo juntos por el callejón del parque y escuché sus historias de nuevos amigos, juegos y sueños que le parecían tan vívidos y reales. Su risa sincera y su espontaneidad me llenaron de calidez, haciéndome olvidar todos los momentos dolorosos del pasado. Después de nuestro encuentro, me senté en el banco durante largo rato, abrazándole y sintiendo cómo sus pequeñas manos agarraban con fuerza mis dedos.
En ese momento, me prometí a mí misma que haría todo lo posible para protegerle de las tormentas de la vida y preservar esa inocencia infantil que para mí no tenía precio. Por la noche, cuando llegué a casa, pensé durante mucho tiempo en lo importante que es mantener el amor y el apoyo en una familia, incluso cuando las circunstancias han cambiado para siempre. Me prometí a mí misma que crearía un mundo de cariño, afecto y sinceridad para mi hijo, para que su fe infantil en la bondad nunca se desvaneciera. Habían pasado unas semanas desde aquel trascendental punto de inflexión, y empecé a sentir que una nueva era florecía lenta pero inexorablemente en mi vida. Las noches estaban llenas de tranquila alegría y cada mañana era recibida con determinación, porque por fin me sentía dueña de mi propio destino. Amigos, colegas e incluso conocidos ocasionales se convirtieron en mi apoyo en esta nueva etapa. Participé más a menudo en diversas reuniones, mantuve largas conversaciones con los que siempre habían creído en mí y empecé a soñar de nuevo con el futuro, sin mirar atrás a las ofensas del pasado. Una tarde reuní a amigos íntimos en una acogedora cafetería, donde discutimos planes de futuro mientras tomábamos una taza de té aromático y reíamos ligeramente. El ambiente era cálido y sincero. Todos compartían sus sueños, hablaban de nuevos proyectos y oportunidades que ya han empezado a materializarse. Estas reuniones me inspiraron, me dieron un impulso de energía y confianza en que el cambio no es solo un reto, sino también un enorme potencial de crecimiento personal. Anoté cada idea, soñando con montar mi propio negocio, con nuevos proyectos creativos que me permitieran ser económicamente independiente y desarrollar mi talento. Cada conversación, cada sonrisa de mis amigos me recordaba que no estoy sola y que mi fuerza reside en la unión con quienes me apoyan. Un hogar que antes había sido un lugar de dolor y traición se transformó ahora en un espacio de nuevos comienzos. Empecé a dedicar tiempo a actividades que había dejado atrás hacía tiempo: leer, pintar, pasear por calles familiares donde cada minuto estaba lleno de significado. Estas pequeñas cosas me devolvieron la alegría de vivir y me ayudaron a darme cuenta de que cada nuevo día era una oportunidad para ser mejor persona. Por la noche, mirando por la ventana las luces parpadeantes de la ciudad, soñaba con un futuro en el que mis sueños se hicieran realidad. Mis apuntes, llenos de ideas y planes, se convirtieron en una estrella guía que me mostraba el camino hacia la independencia y la autorrealización. Cada día tenía más confianza en mí misma, e incluso las pruebas pasadas dejaron de ser dolorosas, convirtiéndose en lecciones que me hicieron más fuerte y más sabia. En ese momento, sentada en el silencio de mi hogar, dije en voz baja: «Soy libre». Esas palabras se convirtieron en mi manifiesto, una afirmación de que ahora mi vida era solo mía y que nunca más permitiría que nadie controlara mis sentimientos. Una nueva era amanecía en mi interior, llena de posibilidades, creatividad y amor. Estaba preparada para avanzar paso a paso hacia un futuro brillante, dejando atrás todas las páginas amargas del pasado y construyendo mi vida de nuevo, con el corazón abierto y la mente despejada. Cuando el mundo que me rodeaba por fin se transformó, empecé a sentir cada nuevo minuto lleno de sentido y determinación. En la oficina, donde antes había incertidumbre y silencio tras mi paso decisivo, ahora había una atmósfera de cambio y respeto. Los compañeros observaban mis acciones con interés y admiración. Mis ideas, proyectos y nuevas iniciativas eran la prueba evidente de que era capaz de controlar no solo mis emociones, sino también el destino de la empresa. Cada mañana llegaba al trabajo sintiendo que mi fuerza e independencia no eran solo palabras, sino una realidad que estaba construyendo por mí misma, liberándome paso a paso de las sombras del pasado. Las primeras semanas tras el despido de Michael resultaron estar llenas de desafíos. Sus llamadas, sus mensajes, sus intentos de explicarme, todo llegaba a mí como ecos de días pasados.
pero aprendí a no distraerme con sus súplicas y lamentaciones. Con cada nueva llamada, me daba cuenta más y más firmemente de que mi camino ya estaba elegido y que no había vuelta atrás a la antigua relación. Acepté nuevos retos en el trabajo, participé activamente en proyectos e incluso asumí responsabilidades adicionales para demostrar no solo a mis compañeros, sino también a mí misma que mi fuerza y determinación podían superar cualquier dificultad. Mi vida personal también empezó a llenarse de nuevos colores. Viejos amigos me apoyaron y animaron con sus cálidas palabras cuando se enteraron de lo sucedido. Eventos, reuniones y conversaciones casuales con personas en las que confiaba volvieron a llenar mi corazón de alegría y fe en lo mejor. Empecé a prestarme más atención a mí misma, a mi salud, a mis aficiones y a los sueños que antes había postergado en favor de las expectativas de los demás. Los paseos al aire libre, el ejercicio, las clases de yoga e incluso la tan esperada vuelta a la creatividad pasaron a formar parte de mi nuevo ritmo de vida. Todo lo que me rodeaba me recordaba que el cambio era inevitable y que cada nuevo día era una oportunidad para empezar de cero. En mi alma podía sentir cómo revivía la parte de mí que solía estar aplastada por los resentimientos y los miedos. Empecé a ver cada reto como una oportunidad para crecer, aprender y ser mejor persona. El dolor del pasado, aunque cicatrizado, servía ahora de base sólida para un futuro lleno de confianza y sueños brillantes. Ahora miro atrás y me doy cuenta de que cada sufrimiento, cada pérdida, me ha convertido en lo que soy hoy, fuerte, independiente y preparada para nuevos logros. Mi viaje no ha hecho más que empezar y acepto agradecida todas las lecciones del destino, sabiendo que ya no habrá más traiciones ni decepciones que puedan detenerme. Cada nuevo amanecer me recuerda que soy la dueña de mi propia vida y estoy dispuesta a seguir adelante con valentía hacia un futuro brillante en el que el amor, el respeto y la libertad manden. Con el paso del tiempo, el destino me preparó otra prueba, que fue la culminación de mi liberación. Un día, cuando ya me había instalado en mi nuevo ritmo de vida, vi a Michael en la entrada de la oficina. Su rostro, despojado de su antigua seguridad en sí mismo, reflejaba un profundo pesar y desesperación. Se acercó a mí con tímidos intentos de conversación, llenos de lágrimas e incertidumbre, como si intentara recuperar las relaciones perdidas y enmendar los errores del pasado. Pero no había nada en su voz capaz de conmover mi corazón. Hacía tiempo que había dejado de escuchar excusas, dándome cuenta de que todo lo que había entre nosotros pertenecía al pasado. Nos encontramos cara a cara en medio del bullicio de la ciudad. Sus súplicas de perdón sonaron tan poco convincentes que hice acopio de toda mi fuerza interior y le dije con firmeza: «Michael, hemos tomado caminos distintos. Sin excusas, sin remordimientos, no voy a volver a las cosas que nos arruinaron». Una chispa de esperanza brilló en sus ojos, pero vi cómo se desvanecía bajo el peso de la realidad. Cada gesto que hacía, cada palabra que decía, parecía un último intento desesperado de recuperar lo imposible. Le expliqué que mi vida ya había cambiado y que el pasado ya no tenía derecho a influir en mi presente. Después de aquel encuentro, dejé de tener contacto con él. Sus llamadas y mensajes no hacían más que recordarme que el cambio es un proceso inevitable y que no se puede vivir en el pasado. Ha amanecido una nueva era en mi vida, en la que determino lo que es importante y lo que puede dejarse atrás. El trabajo se ha convertido en una fuente de inspiración y los nuevos proyectos en una prueba de mi fortaleza. Los compañeros me buscaban para pedirme consejo y podía sentir cómo mi reputación y confianza crecían cada día. Mi vida personal también empezó a tomar nuevos colores. Empecé a conocer gente que no buscaba consuelo en promesas vacías, sino que estaba dispuesta a compartir emociones y sueños sinceros. Cada nuevo encuentro me aportaba una sensación de frescura y libertad,
recordándome que el mundo está lleno de oportunidades para quienes están dispuestos a asumir riesgos y creer en sí mismos. Estas relaciones no trataban de llenar un vacío, sino que se convirtieron en una extensión natural de mi nuevo yo, donde el pasado era solo una lección y el futuro un espacio infinito para la autoexpresión. Durante este periodo, me convencí cada vez más de que la verdadera fuerza reside en la capacidad de desprenderse de todo lo que se interpone en el camino de vivir la vida al máximo. Cada nueva victoria, cada pequeño éxito en el trabajo y en los asuntos personales reforzaba mi confianza en mí misma. Dejé de mirar atrás, a los errores del pasado, y abracé mi presente con gratitud por todos los retos que me hicieron más fuerte. Michael y sus intentos de volver a mi vida quedaron para siempre en el pasado como un recordatorio de que el amor debe ser fuente de alegría, no de dolor. Ahora, con cada día que pasa, siento que mi mundo interior se llena de luz y confianza. No vivo mirando atrás a los sueños perdidos, sino construyendo relaciones nuevas, sinceras y fuertes conmigo misma y con los demás. Mis días están llenos de sentido y cada mañana me invade la alegría, porque sé que mi vida es mi propia elección y avanzo con valentía hacia un nuevo futuro. Por fin, después de todas las pruebas y cambios, siento que mi vida ha encontrado su armonía final. Ahora miro hacia atrás con gratitud por el camino que he recorrido, dándome cuenta de que cada dolor, cada decepción no era una piedra alrededor de mi cuello, sino una base sólida para mi renacimiento. Aprendí a perdonar, no por el bien de otra persona, sino por el mío propio, para liberar mi corazón del peso del resentimiento y el arrepentimiento. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a una mujer fuerte e independiente que abraza cada nuevo día con dignidad y alegría. Mi carrera sigue floreciendo, aportándome no solo logros profesionales, sino también una profunda satisfacción. Los nuevos proyectos, las ideas audaces y los retos creativos se han convertido en parte integrante de mi existencia diaria. Los compañeros confían en mí y yo comparto mis opiniones con confianza, sabiendo que cada paso que doy refuerza mi posición como líder y como persona. Esta confianza es para mí la mejor prueba de que tomé la decisión correcta al rechazar un pasado lleno de traiciones y mentiras. En mi vida personal he encontrado la armonía con la que había soñado durante tanto tiempo. Mi hijo, mi apoyo y fuente de inspiración, ahora disfruta cada día, y nuestros momentos juntos están llenos de calidez, cariño y amor sincero. He aprendido a crear una atmósfera de seguridad y alegría para él, para que su fe infantil en la bondad nunca se desvanezca. Nuestros paseos, actividades conjuntas y simples momentos de felicidad se convirtieron para mí en el regalo más valioso del destino. También descubrí nuevas aficiones y actividades creativas que me permiten expresar esos sentimientos que antes ocultaba al mundo. El dibujo, la música, escribir un diario, todo ello se ha convertido para mí en una forma de expresarme y sanar interiormente. Cada vez que cojo un pincel o escribo una línea, siento que mi corazón se llena de luz y alegría y mi alma de una libertad de la que he carecido durante tanto tiempo. Ahora miro al futuro con gran gratitud y optimismo. Estoy segura de que cada obstáculo no es más que una oportunidad para ser mejor, para encontrar nuevas fuerzas en mí misma y avanzar sin mirar atrás. Mi camino ha pasado a ser verdaderamente mío y me enorgullece decirlo. Soy libre, soy feliz y estoy dispuesta a afrontar cada nuevo día con el corazón abierto y la mente despejada. Este último capítulo de mi historia no es el final, sino solo una transición hacia una vida nueva y brillante, en la que soy la creadora de mi propio destino. Michael y su traición quedarán para siempre en el pasado como recordatorio de que el amor verdadero debe dar alegría, no dolor. Estoy segura de que tengo por delante un futuro lleno de oportunidades, creatividad y relaciones sinceras,
y con cada nuevo amanecer seré más y más valiente para avanzar hacia mis sueños, manteniéndome fiel a mí misma y a mi camino.